En primer lugar, considero importante mencionar que el átomo es la partícula más pequeña por la cual se conforma la materia, y a su vez un átomo se encuentra conformado por 3 subpartículas, las cuales son electrones que orbitan alrededor del núcleo y poseen carga negativa, protones que se encuentran en el núcleo y poseen carga positiva, y los neutrones que también están en el núcleo, pero no presentan algún tipo de carga. La construcción del conocimiento acerca de la naturaleza del átomo se dio gracias a las aportaciones de varios científicos. Demócrito fue un filósofo griego que postuló por primera vez un modelo acerca del átomo. Su teoría manejó 3 puntos principales. Primero, los átomos son eternos, indivisibles e invisibles. Segundo, los átomos se diferencian solo en la forma y tamaño, no por cualidades internas. Tercero, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Modelo atómico de Dalton. El primer modelo atómico con bases científicas propuesto por John Dalton, quien fue un científico el cual sostenía que todo estaba hecho de átomos, indivisibles e indestructibles. Su modelo considera al átomo como partícula fundamental de la materia, con la característica de que al agruparse forman moléculas. Se plantearon puntos importantes en su teoría. 1. Los elementos están formados por átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. 3. Los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos, combinados de manera sencilla y constante, formando entidades definidas llamadas moléculas. Modelo atómico de Thomson. Thomson asumía que los átomos eran esféricos, con electrones incrustados en ellos, y presentó algunas hipótesis como 1. La materia es eléctricamente neutra, por lo que además de contener electrones, debe de haber partículas con cargas positivas. 2. Los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no las cargas positivas. Su modelo pretendía explicar que la mayoría de la masa estaba asociada con la carga positiva y que había un número determinado de electrones distribuidos uniformemente dentro de una masa con carga positiva. Modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos a partir de láminas de oro e identificó 2 tipos de radiaciones, a las que llamó alfa y beta. Gracias a su experiencia en radiación, estableció un modelo molecular que posee unas características específicas. 1. El átomo tiene un núcleo central en el cual se encuentra concentrada la carga positiva y casi toda su masa. 2. En el exterior del átomo, es decir, en su corteza, se encuentra la carga negativa que está formada por electrones. 3. El núcleo contiene protones, los electrones giran alrededor del núcleo y están separados de él por una gran distancia. 4. El tamaño del núcleo es muy pequeño al lado del tamaño del átomo. Fue en este modelo en el que se propone la existencia del núcleo atómico. Modelo atómico de Bohr. Niels Bohr realizó estudios con hidrógeno y gracias a ello pudo establecer teorías importantes como 1. Los electrones trazan órbitas circulares en torno al núcleo sin irradiar energía. 2. Los átomos tienen un núcleo muy pequeño y denso que contiene partículas subatómicas. 3. Los electrones se encuentran en diferentes órbitas alrededor del núcleo. 4. Los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra, y al hacerlo emiten un fotón que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas.
Reacción química. Se llama así al proceso mediante el cual una, dos o más sustancias llamadas reactivos se combinan químicamente mediante la aplicación de la energía para formar una o más sustancias nuevas llamadas productos. Es decir, durante una reacción química los enlaces entre átomos se rompen y se forman nuevos. Ecuación química. Una ecuación química es una expresión que se emplea para representar de manera simbólica las reacciones químicas, tal como se muestra en el ejemplo. Los compuestos que se encuentran del lado izquierdo de la flecha se les llama reactivos. A la flecha significa produce, y los compuestos que están al lado derecho de la flecha son llamados productos. El coeficiente es el número que se escribe a la izquierda de la fórmula y representa el número de moléculas que hay en la sustancia, y los coeficientes 1 no se colocan. El subíndice es el número que se escribe a la derecha y debajo de los elementos químicos y representa el número de átomos que hay en una molécula. Los subíndices 1 no se coloca. Tipos de reacciones químicas. Existen 4 tipos. Primero, síntesis. Cuando una sustancia A reacciona con una sustancia B para formar una sustancia aún más compleja, AB. Segundo, análisis. Cuando una sustancia compleja AB, mediante el empleo de energía, se separa en sustancias más sencillas, A más B. Tercero, simple sustitución. Cuando uno de los componentes de una sustancia es sustituido por otro elemento más activo. Cuarto, doble sustitución. Se conoce así cuando dos sustancias intercambian elementos para formar dos sustancias nuevas. Balanceo de una ecuación. Cuando se balancea una ecuación, se busca que la cantidad de átomos que entran en el proceso químico sea la misma cantidad cuando termine este proceso. Las ecuaciones químicas se pueden balancear por el método de tanteo o por el método de redox. El método de tanteo consiste en modificar los coeficientes de cada una de las sustancias de los reactivos utilizando la falla y el error hasta que las cantidades de los elementos sean los mismos, tanto los reactivos como los productos. El método redox consiste en calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la reacción. Forma en que los átomos crean enlaces. Los enlaces químicos se forman ganando, cediendo o compartiendo electrones para alcanzar configuraciones electrónicas estables. Un enlace químico se produce como resultado de la interacción electrostática entre los núcleos y los electrones de los átomos que se unen. Por tanto, los átomos se enlazan porque adoptan una posición de energía baja y de máxima estabilidad.